lo saben, pero la manera en que llegamos al mundo, ya sea por cesárea o parto natural, podría determinar si seremos alérgicos o no. La cifra de personas cuyo cuerpo reacciona de una manera excesiva frente a una sustancia que en condiciones normales es inofensiva se ha disparado. Y las causas van mucho más allá de la herencia. Tienen que ver con hábitos de la vida actual. Cada vez hay menos lactancia materna, más comida industrial y escaso contacto con microbios naturales, lo que ha debilitado nuestro sistema inmune. Las defensas se han vuelto frágiles y las consecuencias ya se sienten en cada estornudo, roncha, picazón, urticaria y dolor estomacal. Consultamos con los especialistas por qué las alergias van en aumento. Desde niña, Emma fue una chica fuerte y atlética. Corría más rápido que muchos de sus compañeros. El atletismo era su gran pasión. Pero había algo con lo que no podía competir, algo invisible que en cuestión de segundos podía derribarla. La primera señal llegó cuando era muy pequeña. Tras pasar una tarde jugando sobre el viejo sillón de su abuela, le salió un brote extraño en la piel. Luego vinieron los estornudos incontrolables y más adelante el diagnóstico, rinitis alérgica. Los médicos descubrieron su sensibilidad al polvo y también a ciertos alimentos. Pero nada la había preparado para lo que ocurrió el año pasado. Emma fue internada de emergencia. Había sufrido un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave potencialmente mortal. En mi colegio realizaban un programa de Navidad y los padres y los estudiantes íbamos a ayudar. Y entonces ese día yo estaba paseando por el colegio mientras realizaba recaudación de fondos con mis compañeros. Y pues yo estaba paseándome por diferentes telas y diferentes lugares que tenían ácaros. Entonces después de un rato fui y almorcé con mi familia, pero resulta que el pollo que yo había comido esa tarde tenía uno de los alimentos a los que yo era alérgica. Era la cúrcuma y también eran como el sésamo. Entonces yo estaba tranquila sentada con mi familia, pero de la nada empecé a sentir un dolor en el abdomen, en la barriga. Y fue muy fuerte y ya no podía ni siquiera respirar. Lo que los doctores hicieron fue primero tomarme mis signos vitales. Yo estaba saturando menos de 60 y según lo que me explicaron, lo normal era como 95 o 90. Y como no sabían cómo actuar, lo que ellos estaban haciendo era inyectarme como corticoides y cortisona. Pero eso no tuvo ningún efecto en mí hasta que me inyectaron epinefrina o adrenalina y con eso ya empecé a respirar. Aquello que muchos consideran una simple molestia, para un alérgico puede ser cuestión de vida o muerte. Y es que una alergia es una confusión del cuerpo que reacciona con violencia ante lo que en realidad es inofensivo: polvo, alimentos, plantas, insectos, medicamentos. Cualquier cosa puede volverse peligrosa si el sistema inmunológico lo considera una amenaza. Cada vez más personas viven esta realidad. Se estima que para el 2050 la mitad de la población mundial tendrá algún tipo de alergia. ¿Por qué? Una de las teorías más aceptadas es la llamada teoría de la higiene. En pocas palabras, vivimos demasiado limpios, más aún después de la pandemia de la COVID-19. Algo que ha sorprendido a la comunidad científica es la hipótesis de que las alergias podrían ser un fallo en nuestro sistema de defensa contra los parásitos. Realmente las alergias comienzan a preocupar a la clase médica a más de 150 años, porque simplemente lo que no era habitual comienza a aparecer, principalmente en niños que no eran hijos de padres alérgicos. El perfil epidemiológico de los infantes y de los adolescentes ha cambiado en los últimos años. Realmente es alarmante porque se estima que de aquí a unos años siguientes, pocos, 20, 25 años, 50% de la población del mundo, principalmente de los países industrializados, del primer mundo, serán personas portadoras de algún tipo de alergia. Hay una teoría que se llama la teoría de la higiene. Cuanto más los países se desarrollan, cuanto más está industrializado el país, principalmente Norteamérica, los países europeos, ellos ya no tienen los niños contacto, esos niños con microorganismos, con el medio ambiente. Son poblaciones que acostumbran a estar cerrados en creches, cerrados en los departamentos, las familias pequeñas, el uso indiscriminado de antibióticos, les llevan tempranamente al pediatra, el pediatra comienza con antibióticos y esos niños acaban desarrollando
desarrollando una baja respuesta inmunitaria frente a microorganismos, frente a parásitos intestinales también, y ese sistema inmunitario queda susceptible a responder en las mucosas contra los alérgenos, ácaros, polvo, el polen de las plantas. Hiciésemos un estudio de nuestras áreas rurales donde todavía tenemos parasitosis intestinal, nuestros niños posiblemente van a tener diarrea, dolor abdominal, anemia, producto de los parásitos intestinales, pero no tienen alergia. No quiere decir que sería mejor todos estar parasitados para tenerle ocupado al sistema inmunitario frente a parásitos y que no se ocupe de los alérgenos, pero realmente el mundo está tan evolucionando, el calentamiento global, el aumento de la polinización realmente es algo que ya no se puede detener porque cambió muchísimo las estaciones y ahí inevitablemente tendremos un aumento de las alergias en el mundo. La otra teoría que se maneja es la teoría de las barreras, con la mayor utilización de químicos para la limpieza o los químicos que pueden estar en los alimentos, los pesticidas, los químicos que utilizamos. Todos esos químicos pueden alterar las barreras. Las barreras quiere decir la piel o las barreras mucosas, es decir, los revestimientos internos que tenemos. Cuando se alteran estas barreras, ¿qué sucede? Estas sustancias, los alérgenos pueden atravesar y nuestro cuerpo puede reconocer de una forma errónea a eso y decir, mira, para mí esto es grave y empiezan las alergias. La mejor prueba para determinar alergias, sobre todo las inmediatas, se conoce como prick test o es la prueba de la punción cutánea. En esta lo que hacemos es exponer al paciente a lo que le podría dar alergia. Estos extractos contienen proteínas de las cosas que dan alergia. Por ejemplo, estos frasquitos tienen extractos de ácaros. Estas, en cambio, son las partículas que te dan alergia del perro o de los animales. Es muy común ahora cada vez más el polen que nos da alergia. Entonces aquí tenemos el extracto del mosquito o, miren, de las cucarachas, la Blatella germánica. Lo mismo se hace pero con extractos de alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos el de la fresa, el kiwi, el cacao, el tomate, el maní. Los principales alimentos que dan alergia son la leche, el huevo, el trigo, la soya, el maní, los mariscos, el pescado, el sésamo. Más o menos el 90% de las reacciones alérgicas por alimentos constituyen ese grupo de esos 8 o 9 alimentos. Lo que vamos a hacer ahora es, necesito que pongas tus brazos aquí. Vamos a probar 4 principales tipos de ácaros que estamos expuestos aquí. Vamos a probar epitelios de animales, polen. Vamos a probar los insectos. Ya puestos los extractos, vamos a proceder a hacer una punción. Es muy clara la reacción a los ácaros de EMA. Es lo que nosotros luego del estudio con todas las pruebas vimos que era lo que ella estaba reaccionando y coincidía con este hecho de haber estado en con materiales que estaban guardados con mucho polvo y demás. Entonces hubo una reacción clara, ¿no es cierto? Probamos animales, el perro, el gato, el caballo, no vemos una reacción significativa, el moho tampoco. Una vez que el cuerpo desarrolla una alergia, los síntomas pueden variar desde los más molestos hasta los más peligrosos: urticaria, hinchazón de ojos, vómitos, diarrea. En casos extremos puede desencadenarse una respuesta corporal descontrolada que requiere atención inmediata. Los primeros meses son niños que van a tener la dermatitis atópica, son niños que con frecuencia tienen pañalitis. Las mamitas desesperadas porque no hay un pañal, el de la mejor marca, sigue el niño teniendo ese rash, ese malestar, la irritación de la piel. Esa es la dermatitis atópica. Pasan los años, los primeros años de vida, de 1 a 5 años de vida, comienzan a tener las alergias alimentarias, porque simplemente igual se les introduce muy tempranamente a los niños a los alimentos. Desde los 3 meses ya le damos platanito, que el huevito, la manzanita, y todo eso le está induciendo una respuesta temprana al niño de la respuesta inmunitaria. Y si tiene predisposición genética, los padres ya son alérgicos, el niño va a desarrollar alergias alimentarias. Pasan los años y el niño va a tener asma bronquial, va a tener bronquitis. Es el niño que va a estar haciéndose nebulizaciones todo el tiempo. Luego
ese niño cuando llega a la etapa adulta mejora del asma bronquial, pero será el que va a portar siempre la rinitis alérgica. Los antihistamínicos suelen aliviar los síntomas leves, mientras que para reacciones graves existen dispositivos autoinyectables con epinefrina. Sin embargo, en muchos países, incluido el nuestro, los medicamentos y tratamientos especializados son limitados. Quizás en unos años este puede ser un problema de salud pública precisamente por la falta de especialistas, por la falta de tratamientos, por la falta de recursos que existen en nuestro país. En el mundo ahora existen dispositivos que se conocen como autoinyectores de epinefrina, que es el medicamento que está diseñado para administrar de una forma rápida e inmediata en el contexto de una reacción alérgica grave. En nuestro país tenemos epinefrina, pero tenemos las ampollas, ¿no es cierto? Las ampollas que para administrar eso en el contexto de una emergencia quizás sería muy difícil para el propio paciente que está teniendo una reacción alérgica hacer eso, porque tendría que partir la ampolla, cargar la cantidad específica que requiere y luego inyectarse. ¿Y las alergias se pueden prevenir? La clave podría estar en los primeros momentos de vida. Todo influye en cómo se entrena nuestro sistema inmune. La recomendación es volver a todo más natural. El parto debe ser vaginal, hace que el niño recién nacido tenga la microbiota vaginal, que es la benéfica, la que va a poblar todo nuestro intestino, y que la leche debe ser la de leche materna, que es lo ideal. Que si entendiésemos la necesidad de que los niños reciban vacunas en los primeros años, eso es necesario para que el sistema inmunitario se eduque y responda bien ante los microorganismos. Y si entendiésemos también que nuestra alimentación debe ser lo más natural, menos de sustancias aditivas, comida chatarra, deberíamos evitar. Si hiciésemos todo eso de forma adecuada, también junto al evitar el uso indiscriminado de antibióticos porque nos mata la flora intestinal, es decir, tenemos una amigdalitis y nos tomamos, ya sabemos, ampicilina, amoxicilina 2 o 3 días, estamos matando nuestra microbiota. Hoy la microbiota intestinal es un mecanismo de defensa importantísimo, inclusive para las alergias. El niño tiene que salir al medio ambiente, tiene que estar en contacto con el polvo del medio ambiente, tiene que gatear, tiene que llevarse la manito a la boca. Le estamos de esa manera instruyendo al cuerpo humano que tiene que defenderse. Tenemos una estructura evolutiva espectacular, tenemos células, moléculas que nos ayudan en la defensa y hemos sobrevivido a lo largo de la evolución. Sin embargo, hoy es un extremo cuidado. Aunque parezca un mal moderno, las alergias ya eran conocidas en el mundo antiguo. Hace 3000 años, médicos chinos descubrieron una fiebre de las plantas que causaba moqueo en otoño. Y hay evidencia de que el faraón egipcio Menes murió por la picadura de una avispa en el año 2641 a.C. Lo que sí sabemos hoy es que los síntomas de las alergias tienden a agravarse con el tiempo si no se tratan adecuadamente.